El calendario marcaba el 30 de septiembre de 1999. Era un jueves. En el pequeño pueblo de Tokaimura, en la prefectura de Ibaraki, Japón, el día empezó como muchos otros. Este pueblo costero, al noreste de Tokio, no era ajeno a la era nuclear. Tenía un importante complejo de centros de investigación nuclear y de operaciones del ciclo del combustible. Los vecinos vivían junto a una industria que prometía energía y avances tecnológicos. Sin embargo, esta cercanía también traía riesgos propios, muchas veces invisibles o a los que no se hacía caso en la rutina diaria. Esa mañana en particular, esos riesgos se harían ver con una claridad terrible, sacudiendo al pueblo y a la nación. La vida en Tokaimura normalmente seguía un ritmo tranquilo. Los niños iban a la escuela. Los negocios abrían sus puertas. Los trabajadores iban a sus empleos, muchos en el sector nuclear que era el más importante en la economía local. Había pocas señales de que ese día sería diferente, de que quedaría grabado en la historia de los accidentes nucleares. El cielo seguramente estaba despejado. El aire quizás traía un toque del cambio de estación. Dentro de los diferentes edificios industriales, los trabajos seguían, las máquinas sonaban y los horarios debían cumplirse. El complicado ir y venir de la vida industrial moderna estaba en pleno apogeo, sin saber la interrupción que se avecinaba. En este lugar estaba una empresa conocida como JCO Company Limited. Tenía una planta de procesamiento de uranio. No era un reactor nuclear diseñado para generar electricidad. En cambio, su propósito era más específico. La planta convertía gas de hexafluoruro de uranio en polvo de dióxido de uranio. Este polvo luego se usaba para fabricar barras de combustible para reactores nucleares. El trabajo implicaba manejar materiales fisionables, sustancias capaces de mantener una reacción nuclear en cadena. Tal trabajo exigía muchísimo cuidado, reglas muy estrictas y un gran respeto por la energía guardada dentro del átomo. Eso era lo que se esperaba. En esta fatídica mañana de septiembre, se estaba realizando una tarea específica en la instalación de prueba de conversión de JTO. Un pequeño equipo de trabajadores preparaba un lote de uranio enriquecido. Era para el reactor reproductor rápido experimental Hoyo. El proceso, que debía ser rutinario, estaba a punto de desviarse bruscamente de los protocolos de seguridad establecidos. Esta desviación, nacida de una mezcla de cosas, llevaría a una fisión nuclear sin control. Se convertiría en el accidente nuclear más grave de Japón antes del desastre de Fukushima Daiichi una década después, un duro recordatorio de que la física nuclear no perdona errores cuando la seguridad se descuida. La planta de JCO en Tokaimura tenía un papel específico y crucial dentro del ciclo del combustible nuclear de Japón. No era una central nuclear gigante que generaba electricidad para millones. Más bien, era una instalación más pequeña y especializada. Su negocio principal era la conversión y fabricación de combustible nuclear. La empresa manejaba uranio en varias formas. Lo transformaba de un estado químico a otro. Este era un paso necesario para preparar combustible para diferentes tipos de reactores nucleares. La planta era, en esencia, una fábrica química que trataba con materiales de inmenso poder y peligro potencial, lo que requería poner mucha atención a cada cosita. La tarea particular del 30 de septiembre de 1999 consistía en preparar un pequeño lote de combustible. Este combustible iba destinado a un reactor reproductor rápido experimental llamado Hoyo. El proceso requería disolver óxido de uranio, enriquecido al 18,8% de uranio 235, en ácido nítrico. Esto creaba una solución de nitrato de uranilo. Se suponía que esta solución luego se procesaría y transferiría con cuidado. El nivel de enriquecimiento del 18,8% era mucho más alto que el usado en los reactores comerciales de agua ligera típicos, que usualmente operan con uranio enriquecido alrededor del 3 al 5%. Este mayor enriquecimiento significaba que el material era más reactivo y la masa crítica, menor. Los procedimientos aprobados para esta tarea estaban claramente escritos. Estaban diseñados pensando en la seguridad como lo más importante. La solución de nitrato de uranilo debía prepararse en un tanque de disolución. Luego se transferiría a una columna de almacenamiento intermedio. Esta columna tenía una forma específica, alta y estrecha. Esta forma era crítica. Estaba diseñada para evitar que la solución de uranio se acumulara de una forma que pudiera llevar a la criticidad. Desde esta forma segura,
la solución se bombearía mecánicamente en cantidades controladas a un tanque de precipitación. Este tanque también tenía límites de seguridad sobre la cantidad de uranio que podía contener. Sin embargo, la forma real de trabajar en la planta de JTO se había alejado de estos métodos aprobados. Más tarde se supo que la compañía había estado usando durante algún tiempo procedimientos no aprobados. Estos procedimientos aparentemente se adoptaron para hacer el proceso más rápido, quizás para cumplir objetivos de producción o fechas de entrega. Esto incluía usar cubos de acero inoxidable para manejar y verter manualmente la solución de nitrato de uranilo. Tales prácticas se saltaban las cosas de seguridad que estaban diseñadas en el sistema de la columna de almacenamiento. Esta desviación de las reglas establecidas reflejaba un preocupante descuido en cómo se tomaban la seguridad, preparando el escenario para el accidente que iba a ocurrir. 3 trabajadores estuvieron directamente involucrados en la tarea fatal de esa mañana de septiembre. Hisashi Ouchi, de 35 años, y Masato Shinohara, de 39 años, eran técnicos. Estaban haciendo el trabajo práctico de mezclar la solución de uranio. Supervisándolos, aunque no muy cerca cuando ocurrió el accidente, estaba Yutaka Yokokawa, de 54 años. Estos hombres tenían experiencia en algunas partes de su trabajo. Sin embargo, su entrenamiento y comprensión de los peligros específicos de la criticidad, especialmente con uranio altamente enriquecido, resultaron tristemente insuficientes. Estaban siguiendo unas instrucciones de trabajo internas de JTO que tampoco estaban autorizadas. La desviación crítica tuvo que ver con cómo manejaron la solución de uranio enriquecido. En lugar de usar el tanque de disolución designado y la columna de almacenamiento intermedio de geometría segura, mezclaron el polvo de óxido de uranio con ácido nítrico directamente en cubos de acero inoxidable. Luego vertieron esta solución de nitrato de uranilo altamente enriquecida manualmente desde estos cubos a un tanque de precipitación mucho más grande. Este tanque no estaba diseñado para contener una cantidad tan grande de uranio en solución, especialmente no en forma líquida y concentrada. Los trabajadores estaban básicamente improvisando, usando métodos que aumentaban drásticamente el riesgo de un accidente nuclear. Este atajo no autorizado se tomó, según se informa, para ahorrar tiempo. Los trabajadores intentaban cumplir con una fecha de entrega para el combustible preparado. El procedimiento aprobado, que incluía el tanque intermedio y el bombeo mecánico, era más lento. Al mezclar directamente en cubos y verter en el tanque de precipitación, se saltaron varios pasos de seguridad muy importantes. Estos pasos estaban específicamente diseñados para limitar la cantidad de uranio que se manejaba a la vez y para mantener una forma segura. El tanque de precipitación, al ser más ancho que la columna de almacenamiento, permitió que la solución de uranio se acumulara en una forma más compacta, una forma que no dejaba escapar tantos neutrones, haciendo más probable una reacción en cadena. Aumentando el peligro estaba la naturaleza del uranio mismo. El lote que se procesaba estaba enriquecido al 18,8% con el isótopo fisionable uranio 235. Para el uranio de este nivel de enriquecimiento, la masa crítica, la cantidad mínima necesaria para mantener una reacción nuclear en cadena, es significativamente más pequeña que para el uranio con menor enriquecimiento. Los trabajadores manejaban aproximadamente 16,6 kilogramos de uranio. Esta cantidad, cuando se vertió en el tanque de precipitación en forma líquida, superó con creces el límite crítico para esa configuración y enriquecimiento en particular, que se estimaba en unos 2,4 kilogramos. Sin saberlo, estaban juntando una masa crítica. Para entender lo que pasó en Tokaimura, uno debe comprender el concepto de masa crítica. Los materiales fisionables, como el uranio 235, liberan neutrones cuando sus átomos se dividen o fisionan. Si se junta suficiente de este material en la forma y densidad correctas, estos neutrones liberados pueden seguir dividiendo otros átomos. Esto crea una reacción en cadena autosostenida. La cantidad mínima de material requerida para que esto suceda se conoce como masa crítica. Por debajo de esta masa, demasiados neutrones escapan sin causar más fisiones, y la reacción se apaga. Por encima de ella, la reacción puede aumentar rápidamente. Los trabajadores de JTO, al verter la solución de nitrato de uranilo altamente enriquecida en el tanque de precipitación, estaban efectivamente concentrando una gran cantidad de material fisionable.
Añadieron aproximadamente 16,6 kilogramos de uranio al tanque. La masa crítica para la solución de uranio enriquecido al 18,8% en la forma de ese tanque de precipitación específico era mucho menor, alrededor de 2,4 kilogramos. Una vez que se añadió el séptimo cubo, la cantidad total de uranio en el tanque superó este umbral crítico. La solución alcanzó un estado en el que se producían suficientes neutrones que eran capturados por otros átomos de uranio 235 para mantener una reacción nuclear en cadena sin control. Un accidente de criticidad es el inicio no intencionado de tal reacción nuclear en cadena autosostenida. Cuando esto ocurre, hay una liberación repentina e intensa de neutrones y radiación gamma. Esto no es una explosión de una bomba atómica. No hay una gran explosión mecánica. Sin embargo, la radiación liberada es extremadamente peligrosa y potencialmente mortal para cualquiera que esté cerca. La energía liberada también calienta el material, haciendo que se expanda, lo que a veces puede detener temporalmente la reacción. Pero si las condiciones permanecen, la reacción puede reiniciarse o continuar a ratos, como sucedió en Tokaimura durante muchas horas. La forma del tanque de precipitación jugó un papel crucial. A diferencia de la columna de almacenamiento designada, que era alta y delgada para que los neutrones escaparan fácilmente por sus lados, el tanque de precipitación era más ancho. Esta forma más compacta hacía que escaparan menos neutrones de la solución. Había más neutrones disponibles para causar más fisiones dentro del uranio. La presencia de agua en la solución también actuó como un moderador que frena los neutrones. Los neutrones más lentos son mejores para causar fisión en el uranio 235. Todos estos factores cantidad, enriquecimiento, forma y moderación se combinaron para crear la combinación perfecta para el desastre de un accidente de criticidad. Sección 5. El destello azul. Una señal siniestra. El momento en que la solución de uranio en el tanque de precipitación alcanzó la masa crítica fue dramático y aterrador. Sucedió aproximadamente a las 10:35 de la mañana del 30 de septiembre de 1999. Hisashi Ouchi estaba de pie en una escalera, inclinado sobre el tanque de precipitación, sosteniendo un embudo. Masato Shinohara estaba cerca, ayudándolo. Cuando se cruzó el umbral crítico, se observó un intenso destello de luz azul, como de otro mundo. Esto era radiación de Cherenkov, producida cuando partículas cargadas, en este caso, electrones de alta energía arrancados por los rayos gamma, viajan a través de un medio transparente como el agua más rápido que la luz en ese medio. Este destello azul fue una señal clara y al momento de un evento de criticidad. Señaló el inicio de una reacción nuclear en cadena sin control y una liberación masiva e instantánea de neutrones y radiación gamma. Al mismo tiempo, o una fracción de segundo después, las alarmas de radiación gamma instaladas en el edificio comenzaron a sonar fuertemente. Estas alarmas estaban diseñadas para alertar a los trabajadores precisamente de tal evento. El sonido repentino y agudo, combinado con el extraño brillo azul, debió ser espantoso. Los trabajadores supieron, o se dieron cuenta rápidamente, de que algo terrible había ocurrido. Hisashi Ouchi, el más cercano al tanque, recibió una dosis enorme de radiación casi al instante. Se dice que sintió dolor, tuvo náuseas y dificultad para respirar en pocos momentos. Masato Shinohara, un poco más lejos, también recibió una dosis muy alta. Yutaka Yokokawa, el supervisor, estaba en una habitación de al lado, y aunque expuesto, recibió una dosis más baja, pero aún así importante. Los efectos inmediatos en Ouchi y Shinohara fueron graves, una consecuencia directa de la masiva ráfaga de radiación que acababa de pasar por sus cuerpos, dañando las células y los tejidos desde lo más profundo. A la ráfaga inicial de radiación le siguió una reacción nuclear en cadena sostenida, aunque variable, dentro del tanque de precipitación. La reacción continuó durante aproximadamente 20 horas. Durante este periodo, siguió generando neutrones y rayos gamma, irradiando la zona cercana y liberando algunos productos de fisión radiactivos. El calor generado por la fisión hizo que la solución hirviera. Esta ebullición creó burbujas, lo que redujo la densidad de la solución e, temporalmente, la volvió subcrítica, deteniendo la reacción en cadena. Pero a medida que la solución se enfriaba y se asentaba,
la reacción se reiniciaba. Este ciclo continuó hasta que se tomaron medidas definitivas para detenerla. Sección 6. El costo humano. Sacrificio y sufrimiento. El costo humano del accidente de criticidad de Tokaimura fue inmediato y grande, particularmente para los 3 trabajadores directamente involucrados. Hisashi Ouchi, que había estado inclinado directamente sobre el tanque de precipitación, recibió la dosis de radiación más alta. Las estimaciones situaron su exposición en alrededor de 17 sieverts. Una dosis de 8 sieverts generalmente se considera mortal. La radiación destrozó su cuerpo, destruyendo sus cromosomas, reduciendo su número de glóbulos blancos y causando daño grave a sus órganos internos. A pesar de un tratamiento médico muy fuerte, y que nunca se había intentado antes durante muchas semanas, su estado empeoró. Trágicamente, murió por fallo de múltiples órganos 83 días después, el 21 de diciembre de 1999. Masato Shinohara, que estaba ayudando a Ouchi cerca del tanque, fue expuesto a una dosis estimada de 10 sieverts de radiación. Él también sufrió el síndrome de irradiación aguda grave. Como Ouchi, recibió cuidados médicos intensivos, incluyendo trasplantes de células madre, en un intento por salvar su vida. Su lucha también fue larga y con mucho sufrimiento. Sin embargo, el daño infligido por la masiva dosis de radiación fue demasiado extenso. Masato Shinohara falleció el 27 de abril del 2000, casi 7 meses después del accidente, también por fallo de múltiples órganos. Su muerte subrayó aún más el poder letal desatado por la reacción en cadena sin control. Yutaka Yokokawa, el supervisor del sitio que estaba en una habitación de al lado, recibió una dosis menor, pero aún muy grave, estimada en unos 3 sieverts. Sufrió enfermedad por radiación aguda, necesitando estar en el hospital varios meses. Afortunadamente, su exposición no fue fatal y finalmente se recuperó de los efectos físicos inmediatos. Sin embargo, el peso emocional de sobrevivir a un evento que costó la vida a sus compañeros y por el cual más tarde enfrentaría problemas con la ley, debió ser inmenso. Su experiencia destacó que incluso aquellos que no están en el mero centro de tal accidente pueden sufrir significativamente. Más allá de estos 3 trabajadores, el incidente provocó la exposición a la radiación de muchos otros. Al menos 667 personas, incluyendo otros empleados de JCO, personal de emergencia que acudió al lugar y algunos vecinos de la zona, fueron expuestos a diferentes niveles de radiación, aunque mucho más bajos que las 3 víctimas principales. Si bien estas dosis no ponían en peligro la vida de inmediato para la mayoría, necesitaron seguimiento médico a largo plazo. El miedo y la preocupación generados dentro de la comunidad se sentían en el ambiente. El accidente sirvió como un ejemplo terrible de cuán rápido un evento nuclear localizado podía tener consecuencias para las personas que llegaron muy lejos, tanto físicas como psicológicas. Sección 7. Dando la alarma. Evacuación y medidas de emergencia. El sonido de las alarmas de radiación gamma y el destello azul visible señalaron instantáneamente un evento nuclear grave dentro de la instalación de JCO. Lo más urgente era la seguridad del personal de la planta. Se inició rápidamente una evacuación del edificio donde ocurrió el accidente. Los trabajadores, incluyendo a Ouchi y Shinohara, heridos de gravedad, fueron sacados. La respuesta inicial dentro de la planta se centró en entender qué había pasado y asegurar que nadie más estuviera expuesto más de lo necesario. La situación era un caos, y no todos tenían claro lo grave que era el peligro. A medida que la noticia del accidente llegó a las autoridades locales y del país, se puso en marcha una respuesta de emergencia más amplia. Este era el incidente nuclear más grave de Japón hasta ese momento, presentando problemas grandes para los que preparan las emergencias. El gobierno de la prefectura y las agencias nacionales, incluida la Agencia de Ciencia y Tecnología, se involucraron. Una de las primeras tareas críticas fue medir el nivel de contaminación radiactiva y la amenaza de radiación que continuaba desde la planta. Pronto se hizo evidente que la reacción nuclear en cadena seguía, liberando radiación al ambiente de vez en cuando. Basándose en las primeras mediciones de radiación y en el entendimiento de que la criticidad seguía activa, las autoridades tomaron decisiones cruciales para proteger a la gente.
Aproximadamente 161 vecinos que vivían en un radio de 350 metros de la planta de JCO fueron evacuados de sus hogares como medida de precaución. Fueron trasladados a refugios temporales. Para un área mucho más amplia, un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta, se aconsejó a los residentes que se quedaran en casa y sellaran sus casas para que les llegara la menor cantidad posible de materiales radiactivos en el aire. Estas medidas afectaron la vida de miles de personas y crearon considerable preocupación en la gente. El reto técnico más urgente era detener la reacción nuclear en cadena autosostenida en el tanque de precipitación. Esto resultó difícil porque no se conocían las condiciones exactas dentro del tanque y era peligroso acercarse. La reacción continuó durante unas 20 horas. Finalmente, los trabajadores lograron detenerla quitando el agua de la camisa de enfriamiento que rodeaba el tanque de precipitación. Esto eliminó un reflector de neutrones. Más tarde, se añadió solución de ácido bórico, que absorbe neutrones, al tanque para asegurar que la solución de uranio siguiera subcrítica. Estas fueron operaciones peligrosas, hechas con mucha valentía por los equipos de emergencia. Sección 8. Responsabilidad y consecuencias. Las repercusiones legales y empresariales. Una vez que la crisis inmediata se controló, la atención se centró en la investigación y la búsqueda de responsables. El gobierno japonés inició una investigación completa sobre las causas del accidente de Tokaimura. La investigación reveló rápidamente los procedimientos de trabajo no autorizados, la falta de entrenamiento adecuado para los trabajadores sobre los riesgos de criticidad con uranio altamente enriquecido y una cultura de seguridad deficiente en JTO. La compañía había dado más importancia a la eficiencia y los plazos de producción que a seguir estrictamente las normas de seguridad nuclear. Este fallo del sistema fue la causa principal del desastre. Las consecuencias en las normativas para JTO fueron severas. En marzo del 2000, el gobierno japonés quitó a JTO el permiso para operar su negocio de procesamiento de uranio. Esta fue la primera vez que se tomaba una medida tan fuerte contra un operador nuclear en Japón. La revocación envió un mensaje claro de que fallos de seguridad tan graves no serían tolerados. La planta se cerró para siempre. La compañía, que una vez fue parte de la cadena de suministro de combustible nuclear de Japón, prácticamente dejó de ser importante en la industria y su buena fama quedó dañada para siempre. Hubo acciones legales contra los directivos de JTO y la propia empresa. En octubre del 2000, 6 empleados de JTO, incluido el gerente de la planta Kenzo Koshijima y el trabajador que sobrevivió Yutaka Yokokawa, fueron arrestados y posteriormente acusados de negligencia profesional con resultado de muerte y lesiones, y por violar las leyes de seguridad nuclear. En abril del 2001, se declararon culpables. Más tarde, en marzo del 2003, el Tribunal de Distrito de Mito dictó penas de prisión suspendidas a los directivos. La empresa JTO fue multada con 1 millón de yenes. El tribunal criticó a la compañía por su descuidada supervisión de la seguridad y a los trabajadores por desviarse de las prácticas seguras. Las consecuencias económicas para JCO también fueron sustanciales. Además de las multas, la empresa enfrentó numerosas reclamaciones de dinero de personas y negocios afectados por el accidente. Esto incluyó reclamaciones de los evacuados, negocios locales que sufrieron pérdidas económicas debido a los problemas y la mala fama, e individuos que requerían seguimiento médico a largo plazo. JCO finalmente pagó aproximadamente $121 millones para resolver casi 7.000 reclamaciones. El accidente sirvió como un duro recordatorio financiero de los costos enormes que trae no cuidar la seguridad nuclear, costos que fueron mucho más allá del daño inmediato. Sección 9. Ecos de Tokaimura. Lecciones sobre seguridad nuclear. El accidente de criticidad de Tokaimura fue clasificado oficialmente como un evento de nivel 4 en la escala internacional de sucesos nucleares. Esta escala va desde el nivel 0, desviación, hasta el nivel 7, accidente grave, como Chernóbil o Fukushima. Un evento de nivel 4 se define como un accidente con consecuencias locales, lo que significa una pequeña liberación de material radiactivo que necesita acciones de protección locales pero sin riesgo importante, fuera del sitio más allá de la zona cercana. Hasta el desastre de Fukushima Daiichi en 2011, Tokaimura fue el peor accidente nuclear de Japón, un duro recordatorio en la larga historia del país con la tecnología nuclear.
Una de las consecuencias más significativas del accidente de Tokaimura fue el gran daño que causó a la confianza de la gente en la industria nuclear de Japón y sus reguladores. El incidente mostró fallos graves en la gestión y supervisión de la seguridad. Reveló una preocupante diferencia entre lo que estaba escrito y lo que se hacía en la práctica. Para un país que depende mucho de la energía nuclear, esta pérdida de confianza de la gente fue un golpe serio. Hizo que más gente estuviera en contra de la energía nuclear y llevó a más desconfianza y revisión detallada de todas las operaciones nucleares en Japón, un sentimiento que solo se intensificaría después de Fukushima. En respuesta al accidente de Tokaimura, Japón hizo varios cambios en las normas con el objetivo de reforzar la seguridad nuclear. El gobierno cambió leyes sobre el manejo de combustible nuclear y preparación para emergencias. Se volvió a dar importancia a la cultura de seguridad, al entrenamiento adecuado del personal y a inspecciones más estrictas de las instalaciones nucleares. El accidente destacó la gran necesidad de que los trabajadores entendieran no solo cómo hacer las cosas, sino también por qué se hacían así por seguridad, especialmente al tratar con materiales altamente fisionables. El objetivo era evitar que un accidente así, causado por error humano y fallos del sistema, volviera a pasar. Las lecciones aprendidas de Tokaimura se sintieron mucho más allá de Japón. El accidente sirvió como un recordatorio mundial de los peligros que existen al manejar materiales fisionables y la necesidad absoluta de una forma de trabajar donde la seguridad sea lo primero. Subrayó que incluso en instalaciones que no son reactores, la posibilidad de accidentes de criticidad existe si no se siguen o no se entienden los procedimientos. Las trágicas muertes de Hisashi Ouchi y Masato Shinohara se convirtieron en una prueba triste de la física implacable de las reacciones nucleares. Los ecos de Tokaimura siguen ayudando a mejorar las prácticas de seguridad nuclear en todo el mundo, enfatizando estar atentos, entrenar y seguir las reglas de seguridad siempre, sin fallar.